Yo lo estoy escuchando. Ok, ok, hermano, entonces entramos en materia, ya que eh, estamos estudiando la teología de Schaeffer. Hoy vamos a mirar, a abordar el tema, o más bien continuar el tema del pueblo de Israel en la historia y las profecías. De todas maneras, el pueblo de Israel, los judíos, Dios los toma y hacen parte de la historia, no solamente de la historia humana, sino también de la historia espiritual y también de la familia de Dios. Recordemos cómo Dios toma del pueblo gentil a Abraham, él cree y a través de esa fe, pues es llamado el padre de la fe y desde ahí es donde toma o parte más bien el pueblo judío. Eh, Recordemos que existen en este momento, anteriormente existían dos razas, se podía decir de alguna manera, la que era el gentil, un pueblo inicial, de ahí toma para el pueblo judío. Luego existen dos razas, podemos decir de alguna manera, el pueblo gentil y el pueblo o el pueblo judío o el pueblo de Israel. Hoy existen tres, como lo declara la palabra, donde dice no seas tropiezo ni a gentil, ni a judío, ni a la iglesia de Cristo. Recordemos que la iglesia de Cristo pues está compuesta por estos dos pueblos, por estas dos razas, la que es gentil y también el pueblo judío, haciendo un solo pueblo, una sola familia llamada la iglesia del Señor. En este tema, pues vamos a mirar entonces la historia de Israel y también cómo está inmersa en las profecías, porque las profecías y las promesas fueron dadas también al pueblo de Israel, algunas, otras están para la iglesia del Señor. Entonces vamos a mirar ahí, también hay una vamos a leerlo aquí, acerca de, lo primero que aquí comienza es mirando las dispensaciones, porque el pueblo de Dios pues está en cada dispensación, pues a partir de la dispensación de la ley. Antes, pues recordemos, eh, hablando de Israel está envuelto en todas las dispensaciones, comenzando con la dispensación de la promesa. En la dispensación de la promesa, el pacto con Abraham establece una base amplia para todos los tratos de Dios con Israel en las generaciones siguientes. Entonces, pues vamos a mirar entonces acá, o más bien recordar, porque también las vimos hablando de que ya la vimos en hermenéutica, ¿sí? La primera dispensación fue la dispensación de la inocencia, hablando de Adán antes de que cayera en pecado. Eso está allá en Génesis 1, 26 y 28. También está la dispensación de la conciencia, ahí cuando el hombre cae, peca, reconoce su estado y la necesidad de un Dios. Recordemos que ahí, pues en Génesis 3:15, Dios hace la promesa acerca de la simiente que es Cristo Jesús, que nacería de una virgen. Luego viene la dispensación, no vamos a entrar en materia en cada una de ellas, pues es solamente la trazabilidad que se necesita para esta materia. Y luego viene la dispensación del gobierno humano, ahí en Génesis capítulo 8. Aquí ya entra en la dispensación de la promesa. Recordemos que esta promesa es hecha a Abraham, ahí en Génesis capítulo 12, versículo 1, es donde Dios pues llama a Abraham, ¿verdad? Para que él pueda, o a través de él, pues ser bendita la nación de Israel, pero también a través de ellos ser bendecidos el mundo o las diferentes razas existentes, porque pues sabemos que de ahí vendría el Salvador a través a través de la tribu de Judá. Entonces, la dispensación de la ley que comienza en Éxodo 19 es la dispensación más importante del Antiguo Testamento y condiciona la vida de Israel hasta su cumplimiento en donde? En la cruz. Recordemos que ahí se cumple porque lo vamos a ver también más adelante acerca de la profecía de Daniel, hablando de las 70 semanas de Daniel, las 483 semanas, perdón, 483 años, eh, pues 83 años ahí algunos llaman el reloj de Dios pues queda quieto,
faltando una semana para completar los 7 años de las 70 semanas de Daniel. Es decir, que estamos en la semana 69. ¿Sí? Esta dispensación comienza con Abraham y termina ahí en la cruz, con el Señor Jesucristo dando su vida por nosotros. En la dispensación de la gracia, Israel comparte con los gentiles los privilegios de la gracia. ¿Sí? Aquí está la dispensación de la ley, la cual es la más importante, porque pues sabemos que ya está el pueblo de Israel aquí. A partir del versículo 12 comienza el pueblo de Israel con Abraham, pero aquí en la dispensación de la ley recordemos que comienza con Moisés. Es dada la ley a Moisés y al pueblo ahí en el monte de Sinaí. Comienza una nueva era de alguna forma para el pueblo de Israel, porque ya tiene que regirse bajo el reglamento o la norma o las directrices dadas por Dios a través de las tablas, a través de la ley. ¿Sí? Pues ahí comienza. Comparte con los gentiles los privilegios de la gracia de la salvación. Bueno, aquí está, ya entraríamos a mirar la dispensación de la gracia, ¿cierto? Sabemos que la gracia comienza con el mismo Señor Jesucristo estableciendo la iglesia. Dice el señor Schaeffer aquí, Israel comparte con los gentiles los privilegios de la gracia en la salvación y como regla de vida. Sabemos que nuestra regla de fe y práctica pues es la palabra de Dios. En la dispensación futura del reino, Israel nuevamente asume un papel prominente en la posesión de la tierra prometida y en la sujeción a Cristo como su rey. Aquí entonces entramos a mirar la dispensación de la tribulación, que son los 7 años que faltan, hablando de las 70 semanas de Daniel, o la profecía de Daniel. Recordemos que estamos en la semana 69, cumplidos los 483 años hasta Cristo, de la ley, perdón, de la orden de restaurar Israel, o el muro y el templo hasta Cristo, se cumplen 483 años, que son 69 semanas, faltando una. Entonces, esa dispensación de la tribulación, pues sabemos que son los 7 años que faltan. Ahí pues es arrebatada la iglesia y comienza el periodo de tribulación y gran tribulación. Faltando un periodo de dispensación, esa dispensación pues sabemos que es el reino, ¿sí? Dispensación del reino milenial, con la venida de Cristo aquí a la tierra. ¿Por qué es importante hacer esta trazabilidad? Para que nosotros podamos entender muy bien cómo Dios ha usado su pueblo a través de la historia, ¿sí? Cómo Dios usa a su pueblo y lo sigue usando y aún el pueblo le faltan 7 años, que Dios va a usarlo dentro del mismo periodo de la tribulación y gran tribulación, ¿sí? Aún para predicar, sabemos que vienen los 144,000, luego vienen los 2 olivos a predicar ahí en Jerusalén. Luego pasamos a mirar, aunque aquí hay que recordar que la dispensación más importante que habla Schaeffer, pues es la de la ley, porque ahí realmente comienza el pueblo de Israel, es sacado del pueblo de Egipto, de la esclavitud de los 400 años, y es llevado a la tierra prometida, recordando que solamente entraron Josué y Caleb a la tierra, para poder el pueblo de Dios, pues, aún con estas 2 personas se cumplió la promesa. Aquí estábamos hablando de la transversalidad con hermenéutica, porque esto pues lo vimos también en hermenéutica, no solamente hablando de las dispensaciones, sino también de los pactos, ¿sí? Y en la relación con los pactos. Es importante también cómo Dios hace pactos con el hombre y los cumple, ¿cierto? Hay que recordar que el hombre no pacta con Dios, es Dios quien pacta con el hombre. Los pactos ya sabemos que cesaron, el último pacto lo hizo el Señor ahí, la noche que estableció la cena del Señor. Aquí estamos recordando los pactos que Dios hizo con el hombre.
¿sí? Los pactos bíblicos están íntimamente relacionados con las dispensaciones. Israel tiene un papel de importancia en cada uno de los pactos bíblicos. Comenzando pues con el pacto de Abraham, pero aquí vamos a mirar, porque también habla del pacto edénico, a condición de la que, pues de la obediencia, ¿cierto? Yo soy un convencido que todos los pactos tienen que ver con la obediencia, aún en este tiempo, tiempo de la gracia. La Biblia habla, realmente es de la obediencia y de la fidelidad. ¿A qué? A su palabra. No solamente la palabra de Dios, sino la palabra de nosotros mismos, ¿verdad? Porque a veces pues comprometemos, por eso el Señor dice, mejor que no prometa. Que si promete y no cumple, pues seguramente uno queda mal. Pero el Señor no, el Señor cumple sus, ¿qué? Sus pactos, ¿sí? Entonces el primer pacto es el pacto edénico, es esa condición de la obediencia. Vemos que ese pacto lo hizo allá en el Edén. Segundo pacto es el pacto adánico, lo hizo con Adán, en Génesis 3:14. Luego viene el pacto noéico, este lo hizo con Noé, recordemos ahí. Noé halló gracia delante del Señor y le mandó para que hiciera el arca, y los únicos que se salvaron fue él y su familia. Y la señal aquí de ese pacto, pues terminando el diluvio, fue el arco iris, ¿sí? Aquí uno recordando, estudiándolo nuevamente los pactos, ve uno aquí como Dios sella los pactos, ¿sí? ¿Con qué? O más bien confirma los pactos con los sellos, ¿sí? Miremos aquí el pacto abrahámico, que es uno de los más importantes, porque aquí pues promete y cumple hacer una nación con los judíos, que llama al pueblo de Israel, ¿sí? Aquí entonces toma Abraham, ¿sí? Y aquí la señal es la circuncisión, ¿sí? Recordemos que la circuncisión, aún muchos, especialmente el pueblo judío, lo practica. ¿Por qué? Porque no creyeron en la venida de Jesucristo. Pues vemos que en el primer siglo, hablando ya de la iglesia en el primer siglo, bueno, no digamos tanto en el primer siglo, en los primeros 50, 60 años, pues los judaizantes lo que hacían era, bueno, conviértase a Cristo, pero primero tiene que circuncidarse. O sea, primero lo volvían judío y después lo volvían de alguna forma cristiano. Y no, porque hoy la circuncisión es en el corazón. Sí, entonces, ese pacto fue con Abraham y la señal de ese pacto era la circuncisión. Vemos que la palabra de Dios enseña que la circuncisión pues era 8 días después de haber nacido el niño. Luego viene el pacto mosaico, pacto con Moisés, ahí estableciendo, dándole las tablas, ¿verdad? Al pueblo de Israel, y el señal de ese pacto pues era el sábado. Ellos tenían que guardar el sábado, ¿sí? Entonces uno aquí enseñando esto y mirando pues porque hay iglesias hoy que guardan el sábado. Si ese pacto fue únicamente para quién, para el pueblo de Israel. Y la señal de ese pacto era guardar el sábado, es decir, los sacrificios que se hacían era el día sábado. ¿Sí? Pero sabemos que pues eso se terminó, se cumplió. El mosaico condiciona la vida de Israel en la dispensación de la ley y se relaciona con todo el Antiguo Testamento a partir de Éxodo 19. El pacto palestino es el que sigue. Bueno, ahí anteriormente ahí está el pacto davídico, recordemos, ¿sí? La señal era un hijo, recordemos que de la tribu de Judá, pues iba a salir el rey de Israel, ¿sí? David tipificaba el reinado de Cristo, el trono de David, ¿sí? Su trono sería eterno, hablando del trono, o más bien del reinado de Cristo. Es muy importante el pacto davídico, porque aquí también se establece, es ahí en Daniel, perdón, no en David, sino en Daniel, donde pues están también lo que es las 70 semanas de Daniel. Pero ese pacto davídico es importante porque es ahí donde pues la señal es un hijo, el hijo prometido, hablando de Cristo.
Luego viene el pacto palestino, es uno de los pactos más importantes. Al estar Israel en dispensación, ese pacto dice, no está, ¿cierto?, en vigor ese pacto. Al ser renovado, le sustituye el pacto séptimo. ¿Qué sucede? Recordemos que el pueblo de Israel pues tiene que nuevamente restablecer su nación. Recordemos que el pueblo judío ya fue reconocido en el año 1948 nuevamente como nación. Y ellos, pues sabemos que en el periodo de tribulación y gran tribulación, el anticristo le va a permitir nuevamente edificar el templo y restablecer nuevamente los sacrificios por un tiempo, por la mitad del tiempo. A los 3 años y medio, obviamente, pues el anticristo va a pedir que todo el mundo le adoren, incluyendo los, los israelitas. Y finalmente, pues tenemos el nuevo pacto, hablando de allá, 1 Corintios, ¿cierto? Tenemos un sumo sacerdote. Hay varios pasajes, específicamente de 1 Corintios, capítulo 11, que se usa también para lo que es la cena del Señor. Recordamos ahí cuando el Señor establece, después de tomar la Pascua, establece la cena del Señor y dice, este es mi nuevo pacto, que es mi sangre. Entonces, ese nuevo pacto es la sangre de Cristo y es el último pacto. Entonces, entra uno ahí a cuestionarse hoy, iglesias, que venga pacte con Dios, ¿sí? Sabemos que eso es un engaño y es una gran mentira. Entonces, el pacto, aquí para recordar, el pacto davídico condiciona la relación de Israel con el reino de David y anuncia proféticamente el reinado futuro de Cristo sobre la tierra en el milenio. Con David resucitado, actuando como su príncipe real, está hablando de Cristo, el nuevo pacto, profetizado en el Antiguo Testamento, relaciona a Israel con las bendiciones del reino y reemplaza y contrasta con el pacto mosaico. Es una gran realidad. Entonces, aquí hemos visto inicialmente pues las dispensaciones y también los pactos, ¿sí? Pactos son importantes porque van muy relacionados con las dispensaciones. Continuemos. Aquí entonces ya entramos a mirar la historia veterotestamentaria de Israel. ¿Por qué le da ese nombre? Dice la historia veterotestamentaria de Israel. Pues porque el Antiguo y el Nuevo Testamento se relacionan. ¿Por qué? Porque pues, Dios usa su mismo pueblo, ¿sí? Aunque en ese tiempo usa los dos pueblos, hablando de la iglesia, tanto el gentil como el judío, pues hacemos parte de la iglesia del Señor y tenemos pues la gran comisión. Aunque la historia de Israel empieza propiamente con Jacob, que recibió el nombre de Israel, la historia de Israel normalmente incluye la vida de Abraham, Isaac y Jacob, ¿cierto? Entonces aquí me gusta esto porque realmente resume muy bien la historia de Abraham hasta el viaje de Egipto, hasta donde ellos llegan, donde cautivos, ¿sí? Entonces Dios llama a Abraham, el primero de los patriarcas, para pedirle que deje su país y se dirija a la tierra que él le mostrará. Abraham fue padre de Isaac, Isaac fue padre de Esaú y Jacob. Y Jacob tuvo 12 hijos que dieron origen a las 12 tribus de Israel. Recordemos que después de un tiempo, ahí viene una hambruna sobre la tierra y debido a eso, pues son llevados, o más bien van a Egipto. Ahí ya está José, recordemos que José fue vendido por sus hermanos, ocupa el segundo lugar ahí después del faraón, y son recibidos por sus hermanos por algún tiempo, mientras no muere ese faraón. Después de muerto el faraón sabemos que ellos pues caen esclavos por más de 40, por más de 400 años. Entonces tenemos a Abraham, parte de Ur, tenemos a Isaac, tenemos a Jacob, quien es el padre de los 12 tribus de Israel. Aquí llamada etapa de los patriarcas, ¿cierto? Eso va desde el año aquí de 2000 antes de Cristo hasta el 1700 antes de Cristo. Y
aquí el viaje a Egipto, el tiempo que ellos estuvieron ahí, recordemos que fueron 400 años de esclavitud que duró el pueblo de Israel. Luego vienen la esclavitud en Egipto, ¿cierto? Recordemos ahí que ellos claman a Dios para que sean liberados y Dios usa a Moisés, quien se había criado con los egipcios. 40 años duró ahí Moisés prendiendo de Faraón, de los egipcios. Luego es llevado al desierto. Allí está 40 años preparándose para volver nuevamente por el pueblo de Israel. Aquí está la Pascua, recordemos, símbolo de libertad. Fueron libertados los israelitas, ahí son liberados. Después es dada a Moisés las tablas, ¿sí? La alianza ahí en el monte Sinaí. Dice, los israelitas permanecieron en Egipto 400 años. Al principio los israelitas vivieron pacíficamente, pero más tarde fueron hechos esclavos por el faraón de Egipto y utilizados como mano de obra para la construcción de las grandes obras públicas. Entonces ahí realmente quien hace el trabajo duro es el pueblo de Israel durante 400 años. No solamente eso, sino que aprendieron la cultura de los egipcios, adorar dioses. Por eso era necesario sacarlos fuera de Egipto y llevarlos a una nueva tierra. Haciendo una similitud como en el tiempo de la gracia, lo que hace el Señor hoy con nosotros. Por eso la palabra iglesia es llamados afuera, aparte. ¿Sí? Es igual, el principio es igual. Tenemos que dejar a un lado todas las cosas. ¿Para qué? Para seguir al Señor y obviamente seguir una nueva doctrina o la doctrina que el Señor dejó. De todos los israelitas, Dios escogió a Moisés y desde una zarza ardiente le comunicó que debería liberar al pueblo de la esclavitud de Egipto. Así, guiado por Moisés, el pueblo fue liberado. Celebraron la primera Pascua y caminaron por el desierto durante 40 años hasta llegar a la tierra prometida. Permítame termino aquí. En el monte Sinaí, Dios le entregó a Moisés los 10 mandamientos con los que se sellaba la alianza de Dios con su pueblo. Al llegar a la tierra prometida, los israelitas la encontraron ocupada. Dios eligió a Josué como sucesor de Moisés y lo puso al frente del pueblo. Después de muchos años de lucha, se logró la conquista. El pueblo se dividió en 12 tribus y Dios eligió a los jueces ¿para qué? Para conducirlos. Entonces, después, cierto, de poseer la tierra prometida, pues había necesidad de un gobierno. Moisés, pues, Dios le da la sabiduría para que escogiera hombres que le ayudaran a gobernar. Sigamos. Historia neoveterotestamentaria. Aquí continuamos la historia, ¿cierto? Recordemos que empieza ahí el periodo o el reinado o la monarquía. Entonces, aquí encontramos primer rey, recordemos que fue Saúl, escogido ¿por quién? Por el pueblo, no por Dios. El pueblo ya estaba cansado de los jueces, pide un qué, pide un rey, que sean gobernados por un rey y pues Dios permite que sea el rey Saúl, que no era la voluntad de Dios, pero Dios lo permitió. Sabemos lo que sucedió con Saúl, inclusive Saúl pues persigue a David para matarlo. Luego le sucede el rey David, el gran rey David, hombre de guerra conquistador. Obviamente sabemos la historia de David, por su lado, digamos, frágil, de alguna manera, lo que cometió con Betsabé. Luego tiene a Salomón, quien es el segundo o tercer rey. Este sí construye el templo, el primer templo construido, ¿cierto? Salomón, hijo de David, extendió su influencia hasta que puso bajo tributo la mayor parte de la tierra originalmente mencionada
Abraham, desde el río Egipto hasta el río Éufrates. Su violación del mandato de Dios de no tener muchas esposas y no depender de los caballos para su poderío militar, preparó el camino para la división del reino y para la rápida declinación del poderío de Israel después de él. Entonces, debido a la desobediencia de David, porque él pues tuvo varias, Salomón, perdón, recordemos que tuvo 1000 mujeres, 700 concubinas, también pues eso lo llevó, ¿cierto?, a que el pueblo de Israel se dividiera. Se dividió en el reino de Israel bajo Jeroboam y el reino de Judá con Roboam. Por el lado de Israel, pues surgen los profetas y finalmente pues la destrucción de Israel. Por el lado de Jeroboam, pues vienen los profetas. Ahora, poco después de la muerte de Salomón, se retiraron las 10 tribus del norte y tuvieron su sucesión de reyes impíos. El juicio de Dios cayó sobre ellos en la cautividad. Después de eso, pues ellos fueron llevados cautivos. ¿Sí? Jerusalén es destruida. Aquí encontramos entonces el destierro. El reino de Israel es llevado a Siria. Destierro en Asiria del reino de Israel. Jerusalén es destruida. Destierro de Babilonia del reino de Judá. Ahí son llevados cautivos. Dice aquí este señor, las 12 tribus restantes del sur, aunque tuvieron algunos reyes piadosos, siguieron el mismo camino descendiente y fueron llevados cautivos por los babilónicos en el año 605. Está el año 600. Al finalizar los años 70 de cautiverio de Babilonia, en concordancia con la promesa escrita en Jeremías, Israel pudo nuevamente regresar a la tierra. El libro de Esdras relata el regreso del pueblo y sus luchas de 20 años por reconstruir el templo. Entonces aquí vemos, ¿cierto? Reconstruido el templo. Segundo templo porque el primero pues fue quemado. He reconstruido el muro y el templo de Jerusalén. Aquí encontramos una vez más. Recordemos que Esdras y Nehemías reconstruyen la ciudad. Encontramos también, dice, la historia del Antiguo Testamento en gran parte es cumplimiento de las grandes profecías de la Escritura. Centenares de profecías se han cumplido literalmente. De acuerdo con las profecías dadas a Abraham, Israel llegó a ser una gran nación. El Antiguo Testamento predijo 3 expulsiones de Israel de la tierra y las 3 se cumplieron. En su descenso a Egipto, la esclavitud y la liberación subsecuente, la cautividad de Siria y Babilonia, que sacaron a Israel una vez más de su tierra, con su subsiguiente regreso a Babilonia una vez pasados 70 años. Y con su subsiguiente regreso, dice ahí, y su nueva expulsión una vez después de la destrucción de Jerusalén en el año 70 por Alejandro Magno. Entonces, destrucción del templo, aquí está Judas Macabeo, Pompeyo, y recordemos que bajo el Imperio Romano, pues donde nace Jesucristo, ¿sí? El extenso movimiento de Israel poseyendo la tierra y siendo desposeídos de ella formó gran parte del fondo histórico. Son importantes para la historia de Israel las profecías dadas acerca del carácter y el destino de los hijos de Jacob, o sea, el pueblo de Israel. En el Antiguo Testamento se dan numerosas otras profecías acerca de los tratos de Dios con los 12 tribus de Israel. Otro tema importante de la profecía y su cumplimiento se relacionan con el reino de David. De acuerdo con el pacto davídico, el trono es prometido a David y su simiente para siempre. Está hablando de Cristo. Las promesas de bendición y de maldición se cumplieron literalmente en los tratos de Dios con Saúl, David, Salomón y los reinos que le sucedieron en Judá e Israel.
aquí después del nacimiento de Cristo, pues sabemos la historia. Aquí viene la elección de los 12 discípulos. Dios toma a los que fueron bautizados por Juan. Recordemos que el primero que predicó en el desierto, ese evangelista, pues fue Juan el Bautista. De esos que él bautizó, después de haberse arrepentido, pues de ahí toma Jesús para establecer su iglesia. Los 12 discípulos, establece ahí la iglesia, ¿sí? Les da las ordenanzas. Aquí tenemos el establecimiento de la iglesia de Cristo. Y luego, pues en el año 70 sabemos, pues tenía que cumplirse la gran comisión. Dios permite la destrucción del templo y la salida de los judíos de Jerusalén bajo la mano de Tito Vespasiano. Recordemos que en el año 70 fue destruido Jerusalén, el templo, especialmente el templo, para que se cumpliera la profecía dada por el Señor. Era necesario ir a Judea, Samaria y hasta el último de la tierra. Entonces vemos aquí cómo es importante toda la trazabilidad de la historia del pueblo de Israel, que aún, pues sabemos que le faltan 7 años, ¿sí? Vamos a mirarlo aquí finalmente. La profecía de los 70, de los 490 años, hablando de las 70 semanas de Daniel, ¿sí? Aquí están inmersos las profecías y también las dispensaciones. Recordemos allá con el decreto de que habla Daniel 9:25. Son hasta aquí, hasta la muerte del Mesías, son 483 años, ¿sí? 69 semanas son las que han transcurrido desde la reconstrucción del templo y el muro hasta la muerte del Mesías, ¿sí? Son 483 años. Estamos en este periodo de la gracia, ¿sí? Un intervalo de época de la iglesia, van 2000 años, 2020 años, 22 años. Y ese es el periodo, finalmente, hablando de las profecías de las 70 semanas de Daniel. Aquí faltaría una semana de 7 años, ¿cierto? Que mientras sucede esto, pues, la iglesia enseña que la iglesia va a ser arrebatada aquí al comienzo de la tribulación y gran tribulación. Es decir, que la iglesia del Señor no pasa por el periodo de tribulación. Recordemos que hay primeros 3 años y medio. Es aquí donde el anticristo permite nuevamente, va a hacer pacto con el pueblo judío. Ellos restablecen el templo, construyen el templo, tienen nuevamente los sacrificios, pero a la mitad de los 7 años es ahí donde él se revela al mundo y pide que lo adoren como el Dios. Les ya ahí en ese momento les quita lo que es los sacrificios al pueblo de Israel y quedarían únicamente los 3 años y medio, que es pues lo que llama aquí la abominación desoladora. Y termina el periodo de tribulación y gran tribulación completándose las 70 semanas de Daniel. Aquí es donde el Mesías regresa, o venimos con el Mesías, ¿cierto? A reinar por 1000 años. Entonces, es importante cómo el señor Schaeffer hace la trazabilidad de toda la historia, cómo tiene, o más bien Dios usa al pueblo de Israel, ¿sí? En todo el tiempo. Todo el tiempo ha sido usado a partir de Abraham, el pueblo de Israel es involucrado para el nacimiento del Señor Jesucristo, pero también de cómo el pueblo que es usado por Dios, como ellos lo rechazaron, pues le da o nos da a nosotros ese privilegio de llevar su palabra hasta que Cristo venga por su iglesia, ¿sí?
Pues recordemos que aquí en el periodo de tribulación y gran tribulación, pues van a estar los 144 predicando. También los 2 olivos van a estar predicando. No sé, hermanos, si hay preguntas, comentarios. Es decir, un resumen de estas 10 páginas, que no es fácil. Pero bueno, con la ayuda del Señor y estos dibujos, estas, nos ayudan mucho a ubicarnos en estos temas que ya hemos visto. No sé, hermanos, si hay preguntas, comentarios. Gracias, Pastor Plácido. Sí, una pregunta de aclaración. Ahí en el que usted menciona el segundo templo y muestra ahí en la diapositiva que fue destruido antes del nacimiento de Cristo. Sí, Sí, ahí entre Judas Macabeo y Pompeyo. sí. Esto lo logro. Más adelante. ¿Más adelante o más atrás? No, más adelante. Sí, más adelante. Más. Esa es la otra. Aquí. Sí. Entonces, el primer templo, el de David, destruido por los babilonios, luego eh, el, el templo reconstruido por Nehemías y Y Esdras. atrás, sí. Ese es el segundo templo. Entonces, acá, según el gráfico, acá este templo fue, el segundo templo fue destruido antes del nacimiento de Jesús. Entonces, ese templo fue reconstruido, o sea, hubo un tercer templo que fue posteriormente destruido en el año 70 después de Cristo. Sí, señor. Fue construido por Pompeyo. Sí, pastor. Gracias. Sí, lo que sucede, sí, el primer templo, pues todos sabemos, Dios le dijo a David que él no iba a construir el templo porque David era un hombre que había Manchado sus derramado manos con sangre. sangre, era un hombre demasiado, pero se volvió, no era así. Eh, el Problemático. po- sí, se volvió muy problemático, era muy, Demasiado guerrero. sí, su carnalidad, hay que reconocer. El primer punto de partida que hay que reconocer ahí en el caso, perdón, de David, es su carnalidad. Él sí fue un hombre conforme al corazón de Dios. Tuvo unos momentos de carnalidad muy graves y de ser pues una persona muy tranquila, muy sencilla, muy humilde, pues puede decir uno que el poder, porque pues es como el poder se vuelve como una adicción, ¿no? Como un vicio, como una obra de la carne. Y entonces Dios no le permitió por eso, por ser tan problemático, tan contencioso, tan guerrero. Aquí lo que dice, no sé si me escuchan ahí. Sí, señor. Aquí lo que dice el señor Che dice, mientras tanto, el poder de Roma comenzó a expandirse con las conquistas de Sicilia en el año 247. Jerusalén misma fue sometida por el general romano Pompeyo, es este señor, ¿sí? Sino que esta destrucción del templo no viene acá sino después, los 70 años, ¿sí? Recordemos que en el año 70 fue
destruido el templo por Tito Vespasiano. Dice aquí, cientos de miles de judíos como esclavos. Finalmente, bajo la autoridad romana, fue crucificado Jesucristo y más tarde, 70 años después de Cristo, fue destruida la ciudad de Jerusalén e Israel se vio esparcido por todo el mundo y alejado de su tierra. Entonces, esta destrucción del templo no viene ahí, sino viene aquí, ¿cierto? Acá. Sino que este señor lo coloca ahí porque pues aquí está bajo el Imperio Romano, con Pompeyo, el año 243. Pero la destrucción de este templo que habla aquí es destrucción del templo en el año 70, para la claridad. Sí, perdón. Hay que tener en cuenta, perdón, la secuencia. Eso Señor, debe estar bien claro en la mente, ¿sí? Y obviamente, pues los textos bíblicos, ¿no? sí. Primero están los altares. Recordemos el caso de Abel, el caso de Noé, ¿sí? Y así sucesivamente. Después sería el tabernáculo donde Dios le da instrucción Uh-huh. a Moisés, al pueblo, porque ya había salido de Egipto, ya tenía un lugar donde se podía estabilizar, por decirlo de alguna manera. Y pues ahí estaba el arca del pacto, estaba, bueno, todo lo que en cierto modo se conoce del tabernáculo. Y pues sabemos que hubo momentos en que hubo que pues trasladarlo, pero pues tenía cierta estabilidad, no era igual a los altares. Sí. Y luego sí Dios le dice a Salomón que construya el templo, porque pues como comentaba ahorita, pues no permitió en la soberanía de Dios que lo hiciera David. Y sabemos que ese templo fue destruido porque pues la idolatría con los babilonios llevó al pueblo a, a la cautividad babilónica. Después viene un asunto de reconstrucción con Nehemías, con Ageo, con Uh-huh. todos ellos. Pero ¿qué pasó con esa reconstrucción? Esa reconstrucción fue muy parcial comparada con la majestuosidad del templo de Salomón, tanto que cuando empezaron la reconstrucción, ahí está en el libro de Ageo, ahí dice claramente que empezaron a llorar porque pues se dieron cuenta que era muy sencillo. Es una exhortación muy fuerte que Dios le hace al pueblo porque ellos primero decían, no, pues adornemos primero nuestras casas y después miramos a ver. Duraron 17 años duraron 17 años para eh, animarse a continuar porque pues echaron los cimientos, pero dejaron eso ahí. ¿Sí? Esa historia está muy específica ahí en el libro del profeta Geo, ¿sí? Y todos los pormenores sabemos que pues en varios escritos que aparecen ahí en el Antiguo Testamento, eh, Nehemías es protagonista de eso y bueno, dirigentes de ese momento que regresan de la cautividad, porque no todos regresaron de la cautividad, algunos se acomodaron allá en Babilonia, porque pues el judío de por sí es muy materialista, es como Dios los ha bendecido tanto con la parte material, para ellos el asunto del materialismo, de la riqueza económica y de todo eso, se convierte en una muy fuerte debilidad, porque pues es la tendencia de la naturaleza humana, a endiosar lo que no hay que endiosar, es decir, a tratar de encontrar seguridad y dependencia donde no está. ¿Sí? Eh, ya cuando viene Cristo, ¿sí? Es lo que mencionaba el pastor Plácido, ahí se dan una serie de situaciones. Los griegos, por ejemplo, intentan usurpar el templo para usarlo para la idolatría de sus dioses, lo que se conoce el paganismo.
y también pues en cierto modo los romanos, en cierto momento un poco menos, pero también. Pero pues son muy conocidas las guerras de los macabeos, que de ahí es donde salen los famosos libros apócrifos. Recordemos que esa narrativa que hay en los libros apócrifos es esencialmente histórica, pero no inspirada. Hay muchos textos que son históricos, pero no inspirados. Por eso se conocen como de dudosa procedencia, y por eso Primera y Segunda de Macabeos ocupan un lugar muy importante desde el punto de vista histórico, y pues cuando se quieren estudiar orígenes de enseñanzas tan desviadas como el purgatorio, por ejemplo, que aparece ahí en los libros de Macabeos, pues sirven de referencia, ¿sí? Pero cuando en Mateo 24, ya al ir terminando el ministerio del Señor Jesucristo, los discípulos, la iglesia, los que eran los primeros miembros, le muestran a Cristo los edificios del templo, pues es porque todavía no se había terminado de reconstruir, perdón, ese templo, ¿sí? Ese templo fue comenzado, digamos, en su reconstrucción final, ¿sí? Bajo el reinado de Herodes. Algunos expositores bíblicos, algunos teólogos eh, no, no lo toman como una reconstrucción, sino simplemente dicen primer templo con Salomón, segundo templo el que reconstruye Nehemías con Ageo y con todos ellos, y tercer templo el que reconstruye Herodes. Y pues, por ejemplo, MacArthur es uno de los expositores que habla de que ese templo fue comenzado bajo el reinado de Herodes el Grande en el año 20 antes de Cristo, ¿sí? Y continuaba, estoy hablando entre comillas, bajo construcción cuando los romanos lo destruyeron en el año 70, ¿sí? O sea que finalmente no fue terminado de construir en su cabalidad, en su totalidad, idéntico a como fue, perdón, construido bajo Salomón. Entonces, ¿qué es lo más importante de todo, además de lo histórico? Es el trasfondo espiritual de la situación que se vivía en ese momento, ¿sí? Porque ellos estaban muy interesados que el Mesías, según los parámetros de ellos, pues apareciera. Y es claro, el Señor Jesucristo cumplía todas las profecías del Antiguo Testamento, pero pues ellos lo menospreciaron por toda la desviación religiosa que tenían y por toda la confusión que ellos mismos habían armado al tratar de presentarse como cumplidores de la ley cuando realmente no lo eran. Entonces, eso es digamos, la claridad que hay que hacer, ¿sí? ¿Cuándo se terminan de ofrecer los sacrificios ahí? Bueno, pues en el año 70, cuando ya los romanos con Tito Vespasiano invaden, entonces ya la parte levítica que ellos habían desarrollado, todos los sacrificios que eran desarrollados por los levitas y todo lo que se hacía en el templo, finalizó con esa respuesta del Imperio Romano a una revuelta, porque eso fue una respuesta a una revuelta. Los judíos se rebelaron contra los romanos por la opresión que tenían de diferentes maneras, política, social, económica, cultural, religiosa sí casi no, porque pues los romanos lo único que les interesaba era que les pagaran los impuestos, que era una carga supremamente grande. La lista de impuestos que tenían que pagar era enorme, pero además de eso, pues soportaban toda una serie de situaciones contra ellos, y al rebelarse, pues Tito Vespasiano lo que hace es ocuparlos, saquear el templo, destruirlo y expulsarlos en lo que se conoce como la famosa diáspora. Entonces, es una semblanza así en general, y hay que, pues, reconocer que sí, va a ser reconstruido para que el anticristo se pueda sentar allí y hacerse pasar por Dios, ¿no? Cuando ya vaya llegando la mitad de la semana 70 que mencionaba el pastor Placio. La verdad es que el tema es supremamente amplio. Estamos hablando
de 2150 años de historia desde Abraham hasta Cristo nada más, ¿sí? Y pues el tiempo intermedio que está ahorita transcurriendo, ¿sí? Entonces no es fácil pues armonizar las dos cosas, ¿sí? Hay una claridad que sí hay que hacer, y es que el hermano Schaeffer pues no coloca las dispensaciones o edades. La palabra dispensación indica edad, un periodo de tiempo en el cual Dios se ha relacionado con el ser humano, con sus hijos y en algunos casos con su pueblo y con su iglesia de manera muy específica. Entonces, por ejemplo, el hermano Schaeffer no trata la edad preadámica, ¿sí? Él no trata para nada la edad preadámica porque pues es una forma de organizar, ¿sí? Nosotros en el estudio de Biblia en 8 edades, que tiene varios libros y que tiene pues, varias ampliaciones, explicaciones, siempre se reconocen esas 8 edades porque desconocer la edad de los ángeles cuando Dios pues la presenta, pues es mucho más preciso. No estoy diciendo que en cierto modo esté mal la clasificación que hace el hermano Schaeffer, no. Simplemente es otra manera de presentarlo, pero, pero es mucho mejor incluir la edad preadámica, ¿sí? La edad de Dios y de los ángeles, porque ahí hay suficiente claridad para ver, pues primero que Dios no quiso quedarse solo, segundo que al crear los ángeles lo creó con unos propósitos muy específicos, como lo hemos venido estudiando en el tema de la angeología, y tercero, pues hay mucha enseñanza con relación al origen del mal, que es, y a todo lo que tiene que ver con la angeleología, que es opuesta a la voluntad de Dios y que por algo, pues Dios la revela para que nosotros la conozcamos y tengamos suficiente claridad y disposición de poderla compartir cuando tengamos la oportunidad. ¿Sí? Eh, y en tercer lugar, el asunto de los pactos. Hay unos pactos que son, se puede decir que preliminares. ¿Sí? El pacto que Dios hace con Noé antes de entrar al arca, el pacto que hace después, el arco iris como pacto. Todo eso es sí, lo que plantea el pastor Plácido, que es muy correcto. Lo que es pacto como tal, pacto espiritual entre Dios y el hombre, la iniciativa la toma Dios. ¿Sí? Hay otras clases de pactos en la Biblia, como por ejemplo el pacto matrimonial, que es un compromiso de características específicas, o el pacto que hizo, por ejemplo, Salomón con Irán, con asuntos de materiales para el templo. O sea, aparecen varias clases de pacto, pero hablando del pacto estrictamente espiritual referido a la salvación, hay unos preliminares que apuntan primero al antiguo pacto, que se fundamentó en el Sinaí, y el nuevo pacto que se fundamenta ya primero en la sangre que simbolizaba, con los sacrificios se simbolizaba el sacrificio de Cristo, pero el nuevo, Cristo por eso dice claramente, ahí lo dice en Mateo 26, este es el nuevo pacto, ¿sí? Cuando establece la cena del Señor. Él lo dice claramente ahí, ¿sí? Mateo 26, versículo 28. Esto es mi sangre del nuevo pacto. ¿Sí? Nuevo pacto, dice claramente. Estaba suficientemente profetizado que por muchos es derramada para remisión, porque pues él murió por todos, pero es efectiva ese pacto en la medida en que uno se arrepiente y cree en él. ¿Sí? No beberé más del fruto de la vida hasta aquel día en que lo beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Entonces, agradecerle al pastor Plácido. Es un gran esfuerzo, hermanos. Esto, poner esto en términos resumidos, en términos que sean, pues, digamos, homiléticamente organizados y que se puedan como globalizar para poderlos entender, es todo un reto, es todo un desafío.
y pues darle gracias a Dios, obviamente primero, y también al pastor Plácido que nos permite pues dilucidar en estos temas, ¿no? Amén. No sé si hay alguna otra inquietud, alguna otra pregunta, algún otro comentario, por favor. Ustedes se dieron cuenta que ayer en el discurso, en la Asamblea General de las Naciones Unidas, una de las naciones, de las naciones árabes, arremetió, pero de una manera muy fuerte contra el pueblo judío. Y pues la representante o sea, la canciller, o no sé quién exactamente, no sé exactamente el cargo, no recuerdo el cargo, pero se retiró porque pues es que en muchos de los postulados de las constituciones de los pueblos árabes, no en todos, pero sí en muchos, figura la intención clara, explícita y proclamada a los cuatro vientos de arrasar con el pueblo de Israel. O sea, para ellos no habrá, según ellos, entre comillas, y hay que decirlo con mucho cuidado, con mucho temor y temblor, la intención es destruir completamente al pueblo de Dios, ¿no? Pues sabemos que son intenciones que Dios nunca las va a permitir, porque pues dentro de ese contexto de pueblos que Dios ve en la antigüedad, en el momento de Abraham, pues la descendencia de Abraham era la que, no era porque fueran eh, personas muy espirituales, no era porque fueran personas, no, era entre todo lo que había, era como lo rescatable, por decirlo así de esa manera, ¿sí? Porque es por la misericordia de Dios. Porque pues nosotros vemos que tan pronto Moisés se demora un poquito, la impaciencia llenó sus corazones y en poquitico tiempo ya estaban adorando un becerro de oro y promovido, ¿sí? A Aarón en su debilidad, ¿no? Porque pues es que o sea, la presión de un pueblo no es nada fácil. La presión de un pueblo es un asunto o sea, realmente de la templanza que Dios da, ¿no? Es la templanza que Dios da. Entonces, mientras Moisés está allá, se presenta esa situación. Entonces, no era nada diferente, sino que pues Dios sabía de antemano que con toda la pecaminosidad, con toda la idolatría, con todo el problema que tenían y que tienen, porque pues ahí lo hemos leído muchas veces, en Romanos 11:25 dice, ha acontecido endurecimiento en parte, ¿sí? Y por ahí el hermano Alejandro compartía hace días un video ahí donde responden algunos judíos y uno ve pues la actitud, pero también lo que ve es que ellos se fundamentan en añadiduras de la Biblia, porque pues para ellos es mucho más importante eh, lo que Cristo menciona, ¿no? Que Cristo menciona ahí en Marcos 7, donde dice que enseñan como doctrinas mandamientos de hombres. Entonces todas las añadiduras que ellos tienen a, a al Antiguo Testamento, ¿sí? Algunas muy reconocidas, Talmud, por ejemplo, mencionar solamente algunas, o, en fin. Entonces, esto es muy importante porque el asunto profético hay que estar muy atentos, hay que estar muy atentos porque o sea, la orientación mundial se dirige al conflicto árabe-israelí. ¿Sí? En eso hay que estar muy atentos porque pues
Es lo que Dios enseña y es lo que se ve. En la práctica es lo que se ve. ¿Sí? Esa situación tan especial que se da después de la Segunda Guerra Mundial, cuando en 1948 las Naciones Unidas reconocen a una parte del territorio y después la Guerra de los 7 días, donde ellos logran avanzar un poco más hacia el nororiente, pues son acontecimientos que muestran, que marcan de una manera definida la primera fase de la segunda venida del Señor Jesucristo, ¿no? Muy bien, hermanos. No sé si hay alguna inquietud final. Dar lugar, hermano Alberto Jiménez, que va a presentar su segunda parte